Se lo dirán y voy a proceder a la prueba final del módulo SQL. Dice, dado el siguiente modelo. Este es el modelo, ¿cierto?, donde tenemos dos tablas, una tabla películas y una tabla tag, donde cuya relación es n a n, o de muchos es a mucho, donde el ID de cada una de las tablas se debe considerar como una clave primaria. Entonces, de acuerdo a eso, vamos al punto 1, donde dice revisa el tipo de relación ya contestada, ¿cierto? Y crea el modelo correspondiente. Respeta claves primarias, foráneas y tipo de datos. Vamos entonces a construir a crear la primera tabla, la película, o tabla películas, con un ID, con tipo de datos integer. Segunda columna es nombre, tipo de dato varchar, con un límite de caracteres de 255, y año, que también es un dato tipo integer, y el ID la vamos a dejar como la clave primaria. Perfecto. Seguimos con la segunda tabla, que es la tabla tag, ¿cierto? También con un ID integer, los tags varchar 32, ¿cierto? Y vamos a dejar el ID como una clave primaria nuevamente. Ya, para relacionar las dos tablas anteriores, vamos a crear una tercera tabla que se la vamos a llamar o denominar películas tag, ¿cierto? Con dos columnas, una columna películas int y ID y una tag ID cuyos datos son tipo integer, ¿cierto? Vamos a crear una clave foránea sobre la columna películas ID que haga referencia a los ID de la tabla películas, y una sobre la columna tag ID que haga referencia a los ID de la tabla tag, ¿cierto? Perfecto. Entonces vamos a bajar, vamos a ir al punto 2 y me piden insertar 5 películas, 5 tags, donde la primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces, vamos a partir insertando los datos de la tabla películas. Ahí está, la vamos a ver para ver cómo quedó. Y ahí están los ID, ¿cierto? La columna nombres y los años de estreno de cada película. Después vamos a seguir insertando los datos de la tabla tag, ¿cierto? Que en este caso van a corresponder al género de cada película. Ahí están insertadas, ¿cierto? Las vamos a chequear como corresponde. Y ahí están, ¿cierto? ID y los tags correspondientes. Después vamos a insertar los datos de la tabla películas tag para que podamos cruzar la información de cada tabla. Perfecto, después vamos a echar una miradita. Bueno, y aquí pueden apreciar de que cada película, o sea, perdón, la película 1 tiene 3 asociados, 3 tags asociados, la segunda película tiene 2 tags asociados, y los 8, para no dejarlos en cero, los dejé con un tag cada uno que corresponda a los géneros de cada película. Punto 3. Cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar 0, que como dije anteriormente, todas las películas menos tienen un tag, así que no nos va a dar 0 en ningún caso. ¿Ya? Para ello vamos a seleccionar la columna ID y nombre de la tabla películas. Vamos a hacer un conteo de los tags ID de la tabla películas tag, que me los muestre como la cantidad de tags desde la tabla película, y hacemos un left join sobre la tabla películas tag, ¿cierto? Donde los ID de la tabla película sean iguales a las películas ID de la tabla películas tag. Lo vamos a agrupar por el ID y el nombre de la tabla película, y después que me lo ordene la cantidad de tags, ¿cierto? En forma descendente. Vamos a ver cómo nos aparece. Perfecto. Y como se ve aquí, Interestelar tiene 3 tags asociados como nos solicitó. La segunda, Amélie, tiene 2 tags asociados. Y como dije anteriormente, los otros tienen uno cada uno que corresponden a los géneros o los tags que le correspondan. Dice, dado el siguiente modelo, en este caso sería el modelo que está acá, donde tenemos 3 tablas, preguntas, usuarios y respuestas,
donde los ID de cada tabla corresponde a una clave primaria, y la tabla respuesta debe tener la columna usuarios ID y la columna preguntas ID con claves foráneas. Partamos haciendo las tablas, ¿cierto? Aquí tenemos la tabla usuarios con ID integer, nombre varchar 255, edad integer y el ID como clave primaria. La creamos, exitoso. Ahora creamos la tabla preguntas, donde tenemos un ID integer, pregunta, varchar 255, respuesta correcta varchar y el ID como clave primaria. Perfecto. Finalmente creamos la tabla respuestas con un ID integer, respuesta varchar 255, usuarios ID como integer y preguntas ID como tipo de dato integer, y vamos a dejar el ID como una clave primaria. Perfecto. Ahora, sobre la tabla respuestas vamos a alterarla para incluirle las claves foráneas. Ya vamos a crear una clave foránea sobre la columna usuarios ID que haga referencia a los ID de la tabla usuarios, y otra sobre la columna preguntas ID que haga referencia a los ID de la tabla pregunta. Perfecto. Una vez creadas estas tablas, en el punto 5 nos piden agregar 5 usuarios y 5 preguntas, ¿ya? Entonces procedemos a insertar los datos de la tabla usuarios. Le vamos a ver cómo quedó para chequearlo. Ahí están los 5 nombres, ¿cierto? Los 5 usuarios con la edad correspondiente a cada uno. Después vamos a insertar los datos para la tabla preguntas. Ya. Ahí está, perfecto. Y seleccione. Y aquí tenemos los ID, ¿cierto? Las preguntas, que son básicamente multiplicaciones para no complicarnos más, y la respuesta correcta de cada uno. Luego nos dicen que insertemos los datos para la respuesta. Nos dicen A. La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. B. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Y C. Las otras 2 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Ya para ello vamos a insertar estos datos y lo vamos a analizar inmediatamente. Como se verá, para la primera pregunta hay 2 respuestas correctas de 2 usuarios distintos. Para la segunda pregunta tenemos solamente un usuario que contestó correctamente y los otros 2 usuarios contestaron de mala manera, incorrectamente. 6. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Para ellos vamos a seleccionar la columna nombre de la tabla usuarios, un conteo de los ID de la tabla respuestas, que me lo arroje como respuesta correcta por usuario, desde la tabla usuarios, y vamos a hacer un left join en la tabla respuestas sobre los ID de la tabla usuarios que sean iguales a usuarios ID de la tabla respuestas. Además vamos a hacer otro left join sobre pregunta para que nos empareje la columna preguntas ID de la tabla respuesta y que sean iguales a los ID de la tabla pregunta, donde las respuestas o respuestas de la tabla respuestas sean iguales a las respuestas correctas de la tabla preguntas y que me lo agrupe por nombre. Ahí está. Nos entrega las 2 con respuestas correctas, las 2 personas usuarios con respuestas correctas. Alejandra con 2 respuestas correctas y Daniela con una sola respuesta correcta. Punto 7. Por cada pregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Para ellos vamos a seleccionar el ID y la pregunta de la tabla preguntas. Hacemos un conteo de usuarios ID de la tabla respuestas, que me lo arroje como usuarios en respuestas correctas. Desde la tabla preguntas hacemos un left join sobre la tabla respuestas, donde el ID de la tabla de respuestas son iguales a las preguntas ID de la tabla de respuestas, y además que las respuestas de la tabla de respuestas sean iguales a las respuestas correctas de la tabla de preguntas. Que lo agrupe de acuerdo al ID y la pregunta de la tabla de preguntas y me los ordene por el ID de la tabla de preguntas.
Y aquí aparecen las preguntas y cuántas respuestas correctas o cuántos usuarios hicieron respuestas correctas. En la primera, 2, como ya sabemos. En la segunda, solamente 1 y las otras, 0. O sea, nadie respondió correctamente esas preguntas. Vamos al punto 8. Dice, implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. Bueno, para incluir un borrado en cascada, lo primero que tenemos que hacer es eliminar las restricciones que tenga la tabla. Para ello vamos a hacer alterar la tabla, respuesta, ¿cierto? Y vamos a eliminar las restricciones que tenía. Perfecto. Y ahora podemos alterar nuevamente la tabla de respuestas e incluir las claves foráneas que necesitamos. En este caso, sobre la columna usuario ID, que haga referencia al ID de usuarios, y ahora sí vamos a tener incluido un borrado en cascada. Vamos a proceder. Perfecto. Ahora vamos a chequear, ¿cierto? Vamos a borrar el usuario 1, donde ID es igual a 1, obviamente. Procedemos. Perfecto. Ahora vamos a chequear qué es lo que pasó. Seleccionamos la tabla de usuarios y ya no está el usuario 1. Lo mismo debería pasar con la tabla respuestas. Acá está. No aparece el usuario 1. Perfecto. 9.9. Crea una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la tabla de datos. Para ello vamos a alterar la tabla de usuarios y vamos a hacer un check, ¿ya? Que es la restricción que nos piden, donde vamos a dejar que mayor o igual a 18 años no puedan ingresar o no puedan ser insertados en la tabla. Vamos a proceder. Está OK. Bueno, en este caso me dio OK básicamente porque en la tabla usuarios no tengo a menores de 18 años. Pero para chequear que haya sido incluido esta restricción, vamos a la tabla usuarios y chequeamos. Y aquí está. Ahí está la restricción de check de edad. Como aparece aquí, está ingresada correctamente. Y finalmente el punto 10 dice, altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es nuevamente alterar la tabla de usuarios, adicionar una columna email y le agregamos el único, que significa que los mails no se pueden repetir. Ahí está perfecto, vamos a chequear. Y aquí aparece en la columna email, ¿cierto? Obviamente aparecen datos nulos porque no hemos ingresado los mails. Así que ahora vamos a ingresarlos para que quede la tabla para que quede como debería quedar. Y finalmente vamos a select. Y vemos que ahí se ingresaron la columna email y los mails de cada uno de los usuarios que van quedando, ¿cierto? Y con eso se termina la prueba. Muchas gracias.